todas las artes, o al menos la mayoría, pensemos en la pintura, pensemos en la fotografía, que es un arte ya, pensemos por supuesto en el cine, pensemos por supuesto en la música, y en la mayoría de las artes, pues están acompañadas de la tecnología, ¿no? La tecnología como herramienta, vuelvo a verlo y vuelvo a decirlo, no como fin. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en pos de que tengo esa grabadora que graba muy bonito, que graba muy bien, que tiene fidelidad y que solamente aprieto un botoncito y me graba muy bien, pues ya pienso que estoy haciendo sonido directo, ¿no? Ah, pues ya estoy haciendo sonido directo porque la grabadora, y si además tienes tu entrada Canon y tu micrófono, pues todavía mucho mejor. No, no estoy haciendo sonido directo. Lo que estoy haciendo es utilizando una herramienta que me ayuda a expresar lo que siento, lo que quiero hacer. ¿Sí? Entonces, el cine, por supuesto, es el último de los artes, de las artes, el séptimo arte. ¿Alguien sabe por qué se le dicen el séptimo arte? Puede ser, pero también, perdón, claro, porque abreva prácticamente de todos, ¿no? O el cine es como la cohesión de todos. ¿Alguien sabe cuáles son las 6 áreas del cine? ¿Cuáles son las 6 grandes áreas del cine? O sea, ¿quiénes conforman? Para hacer una película, ¿qué necesito? ¿A quiénes necesito? Uno, perdón, foto, producción, dirección de arte, guión que viene dentro de la realización, ¿no? El guión como por sí mismo no, viene dentro de la realización, es decir, del realizador que es el director, ¿no? Dijimos el sonido, que es el diseño sonoro, perdón, viene dentro de la realización, ¿no? Y ¿lo dijiste bien? La post, que es como la edición y montaje, ¿no? Entonces, todos estos han nacido de diferentes artes y se han conjuntado en el cine, ¿sí? Para hacer una buena película necesitamos una buena... ¿Alguien sabe qué es la dirección de arte? ¿Qué es la dirección de arte? Personaje, y lo que es la parte plástica de una película es el diseño o la dirección de arte. Es decir, lo menos que necesitamos que haga un director de arte es que nos sitúe en tiempo y espacio. Es decir, que el vestuario esté ad hoc con lo que está contando la historia, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál sería el diseño sonoro? ¿Qué es el diseño sonoro? Ok, audio, sí, es lo que escuchamos, pero ¿qué? En realidad, ¿qué es? ¿Cuáles son los componentes del diseño sonoro? Ok, sonido directo es la técnica en estar grabando en tiempo real. Ok, diegético es todo lo que hablamos de la diégesis, o lo diegético es todo el audio que pertenece a la escena. Es decir, si yo tengo una escena en donde el chico está tocando la guitarra y el sonido viene de la guitarra, es un sonido diegético, está dentro de la historia, ¿sí? Si solamente veo un chico caminando y la guitarra no la veo, pero la escucho, es un sonido extradiegético, fuera de la diégesis, ¿sale? Bueno, pero tenemos diálogos, sonidos incidentales, ¿sí? ¿Cuál sería un sonido incidental? Okay. Lo que tiene que ver, ok. Sonidos ambientales, no. Son aquellos que no influyen en mi escena, que simplemente me dan el ambiente precisamente. En caso de la lluvia o de la cierre de puerta, si está dentro de mi historia y tiene un peso dramático, sería un sonido incidental. Si no es un sonido de ambiente. Es decir, ustedes han visto primeros cortes seguramente cuando están editando, que no escucho los pasos, entonces se escucha rarísimo, ¿no? Aunque no tenga nada que ver, pareciera que el personaje está flotando, ¿no? Y lo otro sería, pues, la música, ¿no? Entonces tenemos dentro del diseño sonoro, tenemos esas 4 grandes áreas, es decir, el soundtrack de una película es todo lo que se escucha, ¿vale? Y que sería diálogos, sonidos incidentales, sonidos ambientales y música, ¿vale? La producción, ¿qué sería? Todo. Yo creo que es la posibilidad de hacer cine la producción.
O sea, desde conseguir los recursos hasta conseguir este llavero porque lo necesita el realizador, ¿no? Realmente yo creo que, no sé, ¿quién quiere ser productor de acá? Nadie le tira la producción. ¿Por qué? Nadie quiere ser productor, ¿cómo vamos a hacer cine si nadie va a ser productor? ¿Por qué? Yo creo que la producción es la parte, es la cenicienta del cine, ¿no? Pero además es la parte más, junto con el realizador, para mi gusto es la parte más importante, porque es lo que hace posible el cine. Y tiene un doble trabajo, tiene que ser creativo. Nosotros pensamos que la producción solamente es ve, corre y consigue, no. También tiene que tener un trabajo creativo dentro y es los pies o la realidad del director. El director generalmente viaja y quiere un avión enorme y dice el productor, oye, güey, tenemos 20 pesos, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Pero también el productor puede decirle, oye, ¿por qué no lo solucionamos de esta manera? ¿Por qué no lo aterrizamos? ¿Sí? Entonces, quien hace verdad el cine es el productor. O sea, quien lo hace real, quien lo hace estar ahí en la pantalla, ¿no? Y entonces es una parte bien importante, y digo bien cenicienta, ¿por qué? Porque no la queremos, porque pensamos que es solamente administrar la lana, porque es conseguir la lana o conseguir los caprichos del director. Y eso no es cierto. De hecho, quien levanta una película generalmente es un productor, ¿no? Yo llego, si yo tengo un buen productor, llego con un guión, llego con una historia, una carpeta de preproducción, y le digo, ayúdame a hacerlo. Si el chavo sabe, porque el chavo sabe de guión, sabe que hay una historia ahí, sabe, y entonces va a decir, órale, me late, pues, y además tiene que ser también un RP, tiene que ser un socialité, ¿no? Que le encanta andar ahí en las fiestas, para que, oye, préstame una lana y ve, ¿no? Y entonces el director es el que se planta ahí, y él, es que lo va a dirigir, y mira, este chavo es buena onda, y está siempre bien viajado, y es muy, ¿no? Entonces está chido. Entonces, sí, necesitamos productores en México, hay pocos productores en México. Después hablábamos de producción, hablábamos de diseño sonoro, hablábamos de dirección, el fotógrafo, cinefotografía. ¿Qué es la cinefotografía? ¿Qué hace la cinefotografía? ¿Ok? ¿De qué? ¿De qué herramienta se vale? No. Exactamente. La cinefotografía es luz. Y quiero llegar a decirles que desafortunadamente se está convirtiendo la tecnología digital en un boomerang para el cine. ¿Por qué? Porque nos está volviendo, como buena tecnología, flojos. Nos está volviendo muy flojos. Es decir, la tecnología desde mi punto de vista muy personal, espero que la compartan, pues es más que eso, una herramienta, algo que nos facilite la vida. La tecnología se puede decir que es desde el fuego, ¿no? La tecnología, de hecho se supone que el arte es arte cuando existe una cosa que se llama la agricultura, que es una tecnología, es una forma de tener aquí, sembrar, descubrir que puedo sembrar y que ya no me estoy moviendo. Antes acuérdense que las mujeres eran recolectoras, los hombres cazadores, entonces la verdad no tenían tiempo. Imagínense hace 32,000 años, andar tras el animal, ¿no? Y las mujeres aquí, y ir tras la manada, y ir y ver las inclemencias del tiempo y todo el rollo, entonces en realidad no tenían mucho tiempo. Cuando ellos descubren que pueden domesticar y que pueden tener agricultura, les da tiempo. Es decir, empiezan los mitos, empiezan las historias, empieza el tiempo de estar en la fogata, la hoguera. ¿Saben por qué se llama hoguera y por qué llamamos a hogar? ¿No? Hogar significa un lugar cálido en donde estemos contentos y que estaba alrededor de la hoguera o la fogata, es decir, era el lugar tibio, caliente del espacio. Y entonces, cuando tenemos tecnología, cuando sabemos que ya podemos domesticar los animales, no tenemos que andar tras ellos correteándolos, y ya sabemos que podemos agarrar estas vallas, ponerlas y sembrarlas, la gente se vuelve sedentaria. Entonces ya no tiene que moverse. Y entonces en ese momento empiezan las artes. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, bueno, pues sí, las artes están muy ligadas a la flojera, ¿no? Están muy ligadas a la cuestión del tiempo libre, aparentemente. Es decir, ¿quién puede? Bueno, sí, justamente sí. También es una utopía, pero muchos pues,
no como, pero escribo, ¿no? Si no comes, no vas a escribir. Neta que tienes hambre, no te van a quedar aquí ganas de sentarte, ¿no? Entonces tenemos que buscar como esa parte de hedonismo para poder crear, ¿vale? Y entonces la gente se sentaba y empezaban, ¿qué? Las historias. Las primeras historias eran épicas. La gente le platicaba al otro, el anciano o el joven, cómo había logrado cazar ese bisonte, ¿no? Y ahí empezaban a contarse las historias, a hacerse las leyendas, ¿no? Todo este rollo y empezaba a crear el arte. De repente el otro iba, pero como no tenía buena expresión oral, iba y lo pintaba, ¿no? Y decía, mira, este soy yo y este es el bisonte y así lo maté. Tenemos ahora pinturas de 32,000 años, ¿no? Se acaban de descubrir ahí hace unos años, en unas cuevas allá de los neandertales. Parecería que los neandertales no tenían cultura, y ahora dicen que sí, una cueva en Francia. Entonces ahí iniciamos con la tecnología, ¿no? Empezaban estas pinturas, ahora están ahí, no sé con qué las harían, nadie sabe, pero empieza a crearse y a conjuntamente de cómo mejorarlo, cómo hacer mejor para tener más tiempo, para disfrutarlo, para tranquilizarme, para dormir, ¿no? Y entonces empieza la gente a crear y a hacer arte, empieza a danzar, porque repito, el arte no es más que la necesidad de alguien de expresarse, de decir algo. Si no tenemos necesidad de decir algo, no somos artistas. Podemos ser artesanos, está muy padre, podemos replicar, pero si nosotros no tenemos la necesidad de comunicación, no tenemos la necesidad de decir lo que pienso, hay arte. ¿Sí? Y entonces regresamos de esto, perdón que me fui hasta tan lejos, pero creo que era importante un poco aterrizar. No sé si alguien esté de acuerdo en esto, tenga como otra visión de qué onda con este rollo. ¿Nadie? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Entonces, pues después de repente llega por ahí de principios de los 1800, ¿no? Algo así algo se llama la fotografía, ¿no? La fotografía viene en los árboles de plata y alguien descubre que, bueno, que la luz y que si tengo, primero eran los daguerrotipos, ¿no? En donde tenía un vidrio o un metal que le ponía de árboles de plata y entonces la luz estaba ahí y salían imágenes y después de ahí dijeron, bueno, sí, pero ¿cómo? Porque se borraba, ¿no? Entonces de repente, bueno, ¿cómo ahora hago que sean permanentes? Y entonces ya los metía a unos ácidos para que se grabaran en el vidrio o en el metal. Y después de ahí dijeron, bueno, no, vamos a hacerlo en un film, en unas plásticas, o no sé cómo es el rollo, yo no soy muy clavado en ese rollo. Y de repente alguien hace una apuesta. ¿Ustedes saben ese rollo del caballo y todo ese rollo? ¿Sí? ¿Quién me podría explicar? Uh-huh. No, la apuesta más bien era, exacto, si al galope no tocaba si en algún momento no tocaba las cuatro patas el caballo, el piso, y otro decía que sí, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué dijeron? Tenían este elemento novedoso y padrísimo que era la fotografía, ¿y qué hicieron? ¿Se acuerdan? ¿Okay? El caballo iba pasando, disparaba una cámara, y al correrla se dieron cuenta, pues, que efectivamente el caballo no llega un momento en que no toca las cuatro patas, no toca el piso. Después se dieron cuenta de algo más interesante, que era ¿qué? ¿Qué era lo más interesante? Claro, que si yo los pasaba rápido, creaba un movimiento y de ahí vienen los 24 cuadros, ¿no? O sea, si yo lo ponía en movimiento estas fotografías, daba la sensación que había un movimiento, pero además es una cuestión fisiológica, ¿ustedes saben eso? ¿De qué? Claro, ¿y de qué se trata la presencia retiniana? ¿Mm? Exacto, exacto. Ok, entonces si conjuntamos todo eso, pues vamos a salir y vamos a tener lo que es el cine primitivo o las vistas. Y de repente hay otros tipos que son los fotógrafos que se llaman los Lumière en Francia, ¿no? Ellos son fotógrafos. Y de repente empiezan a ver este rollo, ¿no? Ya estamos hablando de finales de los 1800. Y empiezan a ver que esas fotografías pasan y empiezan a hacerlo como un juego, son dos hermanos.
y empiezan a ver que si ellos van captando y van poniéndole movimiento, se van haciendo secuencias vistas, le llamaban ellos. Ellos decían, esto no funciona, esto es un divertimento, ¿no? O sea, al rato se va a acabar, la neta es la fotografía, como todos decimos, ¿no? La neta es lo mío, la neta es la foto. Esto está chido. Y el cine nace como un documental. ¿Se acuerdan cuáles las primeras vistas? No, antes. ¿Cuándo? No, no antes. La fábrica. La fábrica, que eran mujeres. Sí, las trabajadoras de la fábrica, ¿no? El tren es después, porque además ellos están proyectando en un café, son puros cuates, ¿no? Y cuando pasan esa del tren, todos se quitan, ¿no? Bueno, y entonces ven, pues dicen, bueno, pues está chido, pero no podían hacerlo muy largo. ¿Por qué? ¿Por qué no podían filmar mucho? ¿Alguien sabe por qué? ¿Perdón? No solamente no tenían las latas, no tenían cómo proyectarla y hacerla, enrollarla. Siempre fue manual porque ahí se manejaba, ¿no? Pero el problema de que no pudo durar más tiempo era porque pues, no podían enrollarla. O sea, era como salir y salía, ¿no? Pum, pues, ¿dónde lo pongo? ¿Y quién vino a solucionar eso? ¿Eh? Edison. ¿Y entonces qué hizo Edison? Pues le puso unos agujeritos de un lado, acuérdense que Edison es uno de los grandes inventores, tan gran inventor que él patentó que el cine, no el cine, nadie puede hacer cine más que él, eso vamos para allá. Y entonces Edison dice, a ver, Edison era un tipo como buen gringo y que veía lana en todas partes, y de hecho, sí, entonces dijo, a ver, vamos a hacer más largo esto, pero ¿cómo lo puedo hacer? Ah, pues le hago unos hoyitos al fin y tengo un engranito, lo pongo y lo hago, ahora sí que lo hago rollito, ¿no? Y empezó a filmarse más. Pero además, es paradójicamente, el cine es un arte de qué? ¿Para quién estaba ligado el cine? No. El cine nace para los pobres, para los jodidos, para los que no pueden. En ese momento, para los pobres. En ese momento, ¿cuáles eran los espectáculos? Teatro. ¿Tú crees que un minero polaco que estaba en Estados Unidos ganando, no sé, iba a ir a la ópera? ¿Iban a ir al circo? ¿No? Y entonces Edison dice, aquí hay un nicho importantísimo de lana. Y empiezan los Nickelodeon. ¿Saben qué es un Nickelodeon? ¿Perdón? Carpas, ¿y por qué se llama Nickelodeon? Un níquel. Y entonces agarra Edison y empieza, bueno, en ese momento como los Lumière no pues lo hicieron ahí como padre, pero dejaron ahí, ni entendieron qué estaban haciendo, y Edison sí lo hace, sí sabe, empieza a mandar a sus cuates a que filmen. Y entonces los proyectaban en una sala donde pagabas un níquel, que era nada. Entonces, todos los migrantes, ¿no? Estadounidenses, gringos que llegaban, pues podían pagarlo y se divertían, ¿no? Además eran carpas, pero tú te metías y lo veías. Eran para una persona, no se proyectaban. Entonces, pues afuera de la fábrica ponían, ¿no? Como eran como antes las maquinitas que les llamamos, ¿no? O sea, ponlo a un lado de una escuela, ¿no? Porque van y que sea barato. Y entonces, todo eso hizo que Edison en un momento dado patentar el cine. Nadie podía hacer cine en el mundo que no fuera Edison. Estaba muy complicado. Y bueno, hasta aquí se acaba una cuestión de tecnología. Lo demás es un anecdotario. ¿Por qué si el cine nace en Nueva York, se hace, crece, por qué la meca es California? ¿Por qué es Hollywood? No importa que sea Hollywood, es California. Yo te digo por qué es Hollywood. Pero, ¿por qué es California? ¿Por qué es California? ¿Qué dijimos que hace el cinefotógrafo? ¿Qué pasa en Nueva York? Claro. Tenemos 6 meses del año que es frío. ¿Y California? Hay mucho sol. Entonces, yo no tenía la tecnología para grabar en interiores, todo era exterior. No sabía utilizar la luz en un interior. Entonces, yo necesito luz. Entonces, aprovechando, sobre todo los Warner son unos hermanos polacos, los que
Warner Brothers, Paramount, Warner, Universal y Century, son las grandes mayores, ¿no? O sea, las grandes productoras. Bueno, los Warner, que eran unos polacos, entienden, trabajaban un poco con Edison, se dan cuenta, le piratean todo el rollo, porque además Edison también se lo había pirateado, ¿no? Es un rollo de pirateo también bien padre, que es el intercambio de tecnología al final del día, ¿no? Nadie descubre el sol, nadie descubre el calor, yo lo tomo, lo recreo y lo hago mío, ¿no? Eso está padre, o sea, porque si todos nos ponemos todos a descubrir el fuego, pues estuviéramos todavía en las cavernas, ¿no? No, el conocimiento es lo que tú me puedes dar y cómo yo lo enriquezco y se lo paso al otro y el otro lo toma. Pues yo no creo mucho en la piratería y ahorita les voy a decir por qué, ¿no? O sea, yo lo retomo, lo hago mío, lo tengo y lo saco. Entonces, eso hicieron los Warner, pero están huyendo porque nadie podía hacer cine y están huyendo de Edison en Nueva York y dicen, pues vámonos a California porque si nos agarran, nos pasamos ¿a dónde? A México y ahí no me pueden hacer nada, ¿no? Estoy cerquita de México, entonces si de repente viene la policía, nos vamos a México y pues a ver, agárrenos, ¿no? Bueno, y entonces dice un cuate, oye, pues yo tengo un rancho bien grande en Hollywood y ahí lo podemos hacer, ¿no? Y entonces se dan cuenta que vienen huyendo de las autoridades, bueno, de Edison, porque pueden llegar rápido a México, pero también se dan cuenta que pueden grabar prácticamente, filmar, perdón, los 365 días del año, porque tienen mucho sol. Y entonces es maravilloso, ¿vale? De ahí viene lo que decías un poco, ¿no? Entonces, decimos que el cine empieza desde un punto de vista, vamos a llamarlo documental primitivo. Es decir, nosotros estábamos captando lo que pasaba en la vida real, ¿no? Lo filmábamos. Pero viene alguien que era un gran mago, Méliès, ¿no? Era mago, era actor, ¿no? Y entonces empieza a crear lo que podemos llamar la ficción. Pero también hay tecnología y eso es, también la tecnología tiene mucho que ver con los errores afortunados o con todo este rollo. Porque ellos se dan cuenta que si yo estoy, porque además, bueno, ¿quién no ha visto Viaja a la Luna, verdad? ¿La han visto completa? ¿Toda, toda, toda, toda? Bueno, entonces, ¿quién no lo ha visto? Se dan cuenta que, bueno, si ves es un solo plano, está filmado como si fuera teatro. Pero ellos se van, pum, apagan la cámara, se van, regresan, vuelven a filmar. Cuando revelan se dan cuenta que si yo apago la cámara y la prendo, hay un salto y hay una continuidad. Y entonces empiezan los efectos especiales, ¿no? Apago la cámara, viene y entonces, ¿qué es eso? Para mí es tecnología. O sea, utilizar esos recursos creativamente. Y después de eso viene Griffin, que para mí Griffin es el primer director realmente. Es decir, y voy a lo de la piratería porque los únicos que en mi perspectiva han hecho cosas originales ha sido los Lumière, Lumière y toda la banda de Edison, Méliès y Griffin. A partir de ahí, todos nos pirateamos las historias. No hay historia nueva. Desde los griegos no hay historias nuevas. ¿Qué puedo? O sea, ¿qué voy a contar? Por eso cuando me hablan de cine vanguardia o de algún arte, es que es inédito, es que esto... Me digas. ¿Cuál es la única película que no se ha hecho? ¿Cuál es la única película? ¿Cuál es la única película que no se ha hecho? La que tú no has hecho, la que cada uno de nosotros no ha hecho aún. ¿Por qué? Porque es nuestra vivencia, nuestra perspectiva de la vida y por eso el arte va a ser infinito. Porque el arte es tan individual como el individuo mismo. Y nadie de aquí, no sé, yo no creo en vidas pasadas, es igual a otro, ni nunca va a ser igual a otro. Por lo tanto, el arte es tan individual como el individuo. Y por eso es que el cine no creo en la piratería. Si yo te puedo dar un guión a ti, y eso seguramente lo vamos a hacer en algún momento, voy a coordinar aquí un poco y voy a dar también el taller de guión, para que no se aburra mucho, para que el sábado puedan ir también. Y entonces tú lo vas a dirigir como tú quieres, y va a ser el mismo, letra por letra, y tú también. ¿Entiendes? Por eso es que el arte es totalmente infinito, porque es mi visión de la vida, mi visión de los hechos, y nadie lo va.
O sea, ni imitado, pues. Decía Jodorowsky que para poder ser cineasta lo que tienes que hacer es replicar al 100% una película, ¿no? Tenía 3 o 4 postulados. Uno de ellos es, y él decía que la película mejor filmada, ¿cuál era? ¿Alguien sabe? Según Jodorowsky, Lo que el viento se llevó. Para él decía es la mejor película. Entonces, ¿quieres ser cineasta? Replica Lo que el viento se llevó. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que tú estás creando a partir de un hecho establecido. Y no le voy a tener miedo a la originalidad. Lo que yo quiero es expresar lo que yo sé, siento. ¿A través de qué? De herramientas tecnológicas. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Ya se aburrieron? ¿Todavía no? Entonces, llega una cosa, bueno, en mis tiempos yo todavía, hasta el 2007 hice 15, 16 y 35. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que era muy caro, ¿no? Carísimo, era muy caro. Yo pude hacer algunas cosas, yo hago cine desde el 82, teatro y cine independiente. Yo me hice en la corriente del cine independiente de todas estas personas que vinieron de los golpes de Estado en Argentina, en Uruguay, en Chile. Acá nos llegó, fue algo así como, claro, como eran socialistas y no había todo ese boom, fue algo muy parecido a lo que pasó con todos los, en la Guerra Civil Española, ¿no? Con toda la gente que llegó, que nos hizo un parte de nuestra cultura. Lo mismo sucedió a finales de los 70, llegaron muchos artistas. Entonces yo tuve la fortuna de conocer a varios y hacer teatro independiente, cine independiente con ellos y aprender a partir de ahí. Pero hacer una película nos tocaba 3, 4 años. ¿Por qué? Porque no había lana, es decir, era muy complicado, era muy caro hacer una. Digo, yo lo último que hice en 16 fue en el 2007, fue un cortometraje, 12 minutos, ¿no? Y de ahí, y además no lo volvimos a pasar a film, se quedó en digital, porque era carísimo volver a pasar y tener ya tu cinta, que es el sueño de todos, ¿no? Tener cinta, como esta parte todavía, de alguna manera romántica que tenemos. No es lo mismo ver una SD o un DCP a tener una lata, ¿no? Todavía tenemos ese, y está padre. Sí, todavía tenemos ese romanticismo, ¿no? Pero está padre. Creo que sí lo debemos de conservar. Bueno, entonces lo que hacíamos nosotros, y ahí vengo y quiero remitir a la encrucijada precisamente de la tecnología, era sentarnos a hacer una buena preproducción. Porque si no, nosotros teníamos 3 latas y son 24 o 25 minutos. Si no tiro a uno, se me fue. ¿Saben qué es tirar 1 a 1? Que yo tomo esta escena y es esta, porque tiene que salir bien. O sea, el actor tiene que estar bien, las luces tienen que estar bien. O sea, ¿por qué? Porque si no, estoy desperdiciando un pie. Y eso me cuesta dinero, no solamente en el film, o sea, lo que es ir a revelar, lo que es ir a hacer, a digitalizarlo, a bajarlo, a hacer todo este rank, todo este rollo, ¿no? Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer, o hacíamos, era sentarnos a hacer una buena preproducción. O sea, tener el 99% de los hilos en las manos, trabajar con los actores. Yo soy director, mucho que no soy actor, pero bueno, yo me hice como actor también, soy un dramaturgo, le digo, soy polígrafo, y entonces yo creo que en México se trabaja muy poco con los actores. A mí me ha tocado. En el 2008 me invitaron gente del CUEC a hacer un cortometraje. Dije, ahora le voy a trabajar con profesionales, no como actor. O sea, pues no, llegas al set y no sabes nada, te dan el guión y pues arréglatela. Y el director está más atento y no sé qué, y la cámara. ¿Qué hago? Pues lo que quieras, güey. Dice, espérame, no, yo creo que así no se hace el cine. Yo creo, yo Guillermo, ¿no? Y tú lo ves en muchas películas. O sea, en México no se actúa, no se trabaja con el actor. Michael Rowe, un amigo nuestro, ¿lo conocen? Sí, el de Año Bisiesto, Manto Acuífero. Sí, estuvimos, me invitó al escenario. Pero bueno, él también viene un poco del teatro y vean Año Bisiesto. Año Bisiesto me gusta mucho. El trabajo actoral es muy bueno, muy bueno. De hecho, pues por eso gana la Cámara de Oro en Cannes, ¿no? Y entonces hay pocas películas en donde el realizador trabaja con el actor. Y ahora mucho menos. ¿Por qué? Que push the dead button. No pasa nada, tiro, borro, no pasa nada.
Y entonces eso ha hecho perder lo que yo les decía, la mística del trabajo de preproducción. ¿Sí? Ahora ya nadie sabe qué es preproducción. ¿Por qué? Bueno, ven, sale y pasa y entra. Y la cámara, no, quedó mal, bórrale. Y tengo LEDs además, que son mucho más baratos. O sea, si bien la imagen o la digitalización eh, democratizó la imagen, ¿qué quiere decir esto? Que hace 10 años inclusive no podíamos tener esos talleres. Eran muy teóricos, ¿no? Los que daba el CUEC, las pláticas que venían y todo. Pero no teníamos esta cuestión de decir, dentro de 6 meses aquí vamos a estar grabando. Creo que algunos están grabando ya, ¿no? Por ahí me dijeron. ¿Quién está grabando? ¿Quién está grabando? ¿Nadie aquí? ¿Qué estás grabando? ¿Con ellos mismo? ¿Tu carpeta de pre? ¿Tu carpeta de pre? ¿Cuál es tu propuesta sonora? ¿Cuál es tu propuesta sonora? ¿Cuál es tu propuesta sonora? No, no depende de nada. O sea, depende de si mi propuesta sonora es música incidental y va a ser así, se va a escuchar así, se va a... Eso tengo que hacerlo desde antes que estoy filmando, desde antes que estoy grabando, porque si no voy a llegar a improvisar y no va a funcionar. Y a eso quería llegar precisamente. Y entonces, ¿cuál es tu propuesta visual? ¿Cuál es? ¿Qué propones visualmente? No, y no es mala onda, perdón, no se sientan agredidos, no se sientan agredidos, aguas. Pues no sé, llego y push reset button y pues veo aquí, ¿no? Pues a ver cómo está el asunto. Ya hicieron scouting, ya tienen fotografía, ya tienen storyboard. Okay. Bueno, entonces a lo que yo voy es que este doble juego de la tecnología es, por una parte, nos ha hecho, repito, democratizar el cine. Es decir, si no, no hubiese tantos chicos acá, que me agrada muchísimo, interesados en contar una historia, porque pues era muy difícil. Es decir, el último cortometraje que hicimos nos costó casi 70,000 pesos, fueron 2 minutos, lo hicimos en mi departamento, ¿no? Un amigo, su tía trabajaba en aquel tiempo todavía en Kodak y nos consiguió muy baratas las latas, ¿no? Utilizamos conseguimos mucha luz para que fuera la película menos sensible, porque entre más sensible es más cara, ¿no? Y entonces sí nos sentamos a hacer una propuesta, a trabajar con los actores, a tener una buena historia, un buen guión, ¿no? Pero ahora lo que sucede es que la tecnología se nos está convirtiendo en un boomerang y estamos haciendo cine pues simplemente sin una carpeta de pre que yo no entiendo, pues eran puros tarantinos acá, ¿no? Y lo digo en buena lid, porque todo el mundo piensa que Tarantino, no sé por qué hay ese mito de que él llega y improvisaba y nunca estudió. No es cierto, ¿no? Bueno, Lynch, el perfeccionista, ¿no? No es cierto. ¿Quién dice eso? No, no, todos esos son los mitos. Era más perfeccionista que nada, como Lynch. O sea, es gente, porque mira, antes hasta 1970, no había escuelas de cine. ¿Sí? Por eso hay un parteaguas que es 70s, Hollywood de los 70s y tal, ¿no? Hasta antes la gente se hacía pues en los estudios, ¿no? Llegabas a chambear, pues, a jalar cables y te interesaba y veías. Realmente el único profesional que había en los estudios eran los escritores, curiosamente, porque ellos estaban formados, eran novelistas, eran no sé qué, ¿no? Pero todos los demás pues llegaban a conocer, a saber, pero sí estudiaban, es decir, leían mucho. O sea, todo el mundo dice también que Buñuel nunca estudió, ¿no? Claro que sí, estaban en escuelas de artes, tal vez no cine, porque no había cine, pero era gente que sabía mucho de artes, leía muchísimo, veía, ¿no? Todos dicen que Tarantino se hacía porque trabajaba en el Blockbuster, ¿no? Y veía muchas películas, ¿no? No sé, a lo mejor es cierto, pero además yo estoy seguro que leía. Entonces, la primera generación de directores que hay como en escuela nace en los 70s y precisamente es Lynch, precisamente es Coppola, precisamente es bueno, varios, se me fueron los nombres ahorita. Cuando empezamos a hacer Easy Rider, cuando empezamos a ver esta generación ya un poco lo que llamamos nosotros el cine de autor, de director. Es decir, ahí ya hay elementos académicos, aunque siempre los hubo, ya académicos formales, vamos a decir, ¿no? Ahorita estamos regresando un poco a que no necesitamos tanto unos conocimientos académicos formales, o sea, una escuela.
porque la tecnología nos ayuda a que ya no tengo que ir a una escuela en donde parte de mi lana es que me presten pues, unos 35, una de 16 y todo este rollo, ¿no? Pero repito, eso también está haciendo que hagamos cine muy chambero, muy casero, muy youtubero, y que pensemos que ya está así, que ya es eso, y nos enviciamos un